Ya estabas, te volviste a salir. Sí, estoy teniendo un poco de problemas, pero por favor, de paciencia, ya estamos ya. Ya está la proyección. Bueno, buenas noches a todos. Realmente es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes futuros internos de los hospitales que los esperan desde ya muy pronto. Muchas gracias a usted, doctora Verdugués, por hacerme parte de este momento de conversar y de compartir un tema que es muy común en los hospitales, en el área quirúrgica. Bueno, y para eso, pues voy a pedir un poco de su atención. Yo sé que están cansados casi toda la tarde, pero vamos a hacerlo de una manera dinámica y amena. Bueno, una vez dicho Adelante, esto, doctor. ¿se ven Sí, las imágenes? sí, se ve muy bien la proyección. Muy bien. El tema que me ha tocado, vamos a conversar al respecto de la definición. El término de abdomen agudo, ¿no?, se define como cualquier desorden espontáneo, ya sea traumático, principalmente en el abdomen, el cual se requiere para esto una intervención quirúrgica urgente. Vemos ahí en la imagen un paciente que lleva la mano hacia el abdomen con bastante dolor. Ese es el típico paciente que se nos presenta en la urgencia. Entonces, bueno, tenemos que hacer frente a esto. Tenemos diferentes orígenes y formas de presentación del abdomen agudo. Aquí tenemos el dolor, que es la queja principal, el dolor visceral que está originado en las vísceras y en el peritoneo visceral. Esto se puede acompañar de sintomatología vagal. Y también el dolor visceral es de características de ser sordo, con una intensidad variable, y lo más característico es que es mal localizado. En todo caso, el dolor es periumbilical y es de comienzo inicial en una apendicitis aguda, por ejemplo, para luego hacerse el dolor somático. Un dolor somático o consciente está originado en las estructuras de la pared abdominal y del peritoneo parietal. Es un dolor agudo, intenso y bien localizado. El dolor es en la fosa ilíaca derecha, en este ejemplo, como ya habíamos hecho en el anterior diapositiva o imagen, y es característico de la apendicitis aguda. Doctor, un favorcito, se le escucha muy bajo, no sé si puede acercar su micrófono para escucharlo mejor, por favor. Claro que sí. ¿Me esperan un momentito? Sí, por favor. Bueno, las causas y orientación clínica.
causas médicas del dolor abdominal agudo. No sé si me escuchan mejor. Sí, doctor, está mejor. Ya. Gracias. Perdón, doctor, lo apagó su micrófono. No sé si lo podría habilitar. Le ruego, por favor. Muy bien. Causas y orientación clínica. No sé si ven mejor las imágenes. Ahora sí, mejor. Gracias. Sí. Causas y orientación clínica. La causa médica del dolor abdominal agudo. Generalmente está mediado por enfermedades endocrino-metabólicas y que estas son influenciadas por síndromes urémicos, cetoacidosis diabética, crisis addisoniana y en los casos metabólicos con una poliuria aguda, intermitente, en la hiperlipoproteinemia, fiebre mediterránea familiar y además las causas y la orientación clínica están mediadas todo lo que va referente al paciente, desde arriba con causas neurológicas, oculares, respiratorias, metabólicas, endocrinológicas con manifestaciones dermatológicas, gastrointestinales. En todo caso, la clínica es manifiesta en todos los aspectos. La causa médica del dolor abdominal agudo. Podemos hablar en este caso de las enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares, que van a originar un dolor abdominal inespecífico, tal es el caso de cólico biliar, una gastroenteritis, que puede estar mediada también por una hepatitis aguda, un síndrome del intestino irritable, como una enteritis actínica, o adenitis mesentérica, con una pseudoobstrucción del intestino grueso. El dolor referido. El dolor referido es una situación constante cuando se estudia el dolor abdominal. Se perciben las regiones anatómicas diferentes de la zona de estimulación al examen físico. Tal es el caso del dolor referido hacia el hombro derecho, que es muy característico de las enfermedades hepáticas y biliares. Se produce porque es la zona de estimulación y comparte un segmento neuronal sensorial en todo lo que es el área dolorosa. ¿No es cierto? Entonces, podemos hacer una clasificación del dolor agudo. Puede ser inflamatorio, obstructivo y perforativo. El abdomen agudo comparte todos estos tipos de diagnósticos. El inflamatorio puede ser vascular, el obstructivo puede ser traumático, el perforativo, un dolor abdominal, es no específico. Haciendo énfasis en cada una de ellas, podemos decir que el dolor inflamatorio en general se da en pacientes que son menores de 30 años y con un diagnóstico mucho más claro, se refiere a los síndromes apendiculares que van a derivar en una peritonitis apendicular y estos a la vez abscesos intraabdominales, ya sea en el momento de la generación del proceso inflamatorio o posterior a la cirugía. Pancreatitis, diverticulitis. Son los cuadros más representativos para este tipo de dolor abdominal en el abdomen agudo. La causa obstructiva en general son pacientes ya también mayores de 30 años, con antecedentes de cirugías previas, ya sea por adherencias, bridas, hernias internas
hernias de la región inguinal, hernias postincisionales, las eventraciones o hernias postoperatorias, las masas, ya sea intraabdominales o parietales, y en los casos de los niños pediátricos, las intususcepciones. También puede darse en personas adultas. El perforativo. El perforativo en general son pacientes que se refieren a los pacientes mayores de 60 años. Estos generalmente siempre terminan en una sala de operación. Ya son, el caso más representativo, una úlcera perforada, policistitis agudas complicadas, perforadas, o neoplasias que se perforan espontáneamente. Las causas de abdomen agudo, ya sea vascular, yéndonos a otra parte de nuestra clasificación, ¿no? Se producen por síndromes hemorrágicos o isquémicos. En este caso podemos representar o ejemplificar un caso muy similar, que es el embarazo ectópico roto en mujeres menores de los 30 años. Incidentes vasculares mesentéricos o arteriales o venosos que pueden ocurrir frecuentemente. O la generación de aneurismas de aorta, estos pueden ser disecantes o rotos. La otra causa de abdomen agudo puede ser el traumático, pacientes con trauma abdominal previo, ya sea por colisiones, caídas o golpes directos sobre la pared anterior del abdomen, que van a provocar hematomas de la pared abdominal, y toda la gama de lesiones intraabdominales, abdominales o retroperitoneales que puede originar un golpe contuso de causa traumática. Otra de las causas de abdomen agudo es el dolor abdominal inespecífico. Son pacientes con patologías dolorosas agudas, intraabdominales, que no tienen un antecedente traumático y que la etiología no se ha llegado a definir, que todo lo que podamos en cuanto a nuestros conocimientos semiológicos y ir descartando con los diagnósticos diferenciales que se nos dan. Bueno, podemos decir de que el abdomen agudo, según la localización, puede darse en los cuadrantes superior izquierdo, cuadrante superior derecho, en la zona periumbilical, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. De acuerdo a la topografía y localización, también podemos hacer una gama de impresiones o hipótesis diagnósticas. Tal es el caso. En el cuadrante superior izquierdo podemos decir que están ubicados todo lo que es el vaso. En este caso, pudiera generarse una ruptura esplénica, una úlcera gástrica perforada o una penetración de la úlcera hacia los órganos vecinos. Ruptura del aneurisma aórtico, que suele dar un tipo de dolor sordo. El colon perforado también nos da una serie de sintomatología con elevación del diafragma izquierdo. Una neumonía basal izquierda también cursa con un dolor de tipo referido y irradiado hacia la zona abdominal, pero con la característica de que en ella existe una reacción pleural. También no debemos de dejar de pensar en las vías urinarias, tales como las pielonefritis agudas o el infarto agudo de miocardio, que suele dar también un tipo de irradiación hacia esa zona. El cuadrante superior derecho debe ser uno de los más comunes. En esta zona está ubicado el hígado y todo lo que es la vesícula biliar y las vías biliares extrahepáticas. Podemos decir de que se puede tratar de una colecistitis aguda, una úlcera duodenal perforada, pancreatitis aguda, pancreatitis o una hepatitis aguda, neumonías con reacción pleural, pielonefritis, una angina de pecho o abscesos hepáticos. La zona periumbilical, según esta localización, también comparte el dolor
junto con que es el cuadrante inferior derecho, las apendicitis agudas, pancreatitis, trombosis mesentéricas, ya sea arteriales o venosas. Existen también los casos de las hernias estranguladas, aneurismas aórticos complicados, disecantes o rotos. En el caso del cuadrante inferior derecho, ya habíamos localizado el apéndice secal con una apendicitis, salpingitis aguda en el caso de una mujer joven en edad fértil, embarazo ectópico roto, quiste de ovario, las adenitis mesentéricas y ya en pacientes pediátricos, hernias inguinales estranguladas, diverticulitis, en este caso el de Meckel, o una diverticulitis secal. En el cuadrante inferior izquierdo es más frecuente las diverticulitis sigmoideas, las salpingitis izquierdas, embarazo ectópico roto de ese lado del tubo, el quiste de ovario torcido, hernias inguinales estranguladas, el lente perforado de asa sigmoidea, una ileitis persistente o cálculos ureterales. El dolor abdominal agudo con un diagnóstico diferencial. Ya viéndonos más al terreno quirúrgico, podemos decir que las enfermedades gastrointestinales como las apendicitis aguda, la obstrucción intestinal de intestino delgado o grueso, la úlcera péptica perforada, la perforación de víscera hueca, la hernia encarcerada, divertículos de Meckel. Bueno, toda esta gama de enfermedades gastrointestinales van a hacer de que el abdomen manifieste un dolor. Entonces, tenemos que tener siempre en la mente todos estos cuadros diferenciales, que es lo que va a hacer de que nosotros nos enfoquemos topográficamente y podamos tener una hipótesis diagnóstica. Podemos hablar de que las enfermedades tanto del hígado, del vaso y de las vías biliares, que es el abdomen superior, nos manifiesta por una frecuencia elevada en nuestro medio, hablando de la patología predominante, a las colecistitis agudas litiásicas, ¿no? La ruptura de tumor hepático, colecistitis agudas alitiásicas, ruptura espontánea del vaso, las colangitis aguda, infarto esplénico, abscesos hepáticos, abscesos piónicos. En realidad tenemos toda la gama de enfermedades del abdomen superior que nos va a dar una idea de lo que está pasando. Otra causa de dolor frecuentemente que tenemos en la urgencia y en las salas de urgencia quirúrgica son las enfermedades pancreáticas con los casos de las pancreatitis agudas. En este acápite hay que ser bastante claros. No podemos diferenciar inmediatamente de lo que es un abdomen agudo quirúrgico del médico. Tenemos que atenderlos de manera integral. En el caso de la pancreatitis aguda, siempre el diagnóstico puede ser ya sea quirúrgico o puede ser clínico, pero la actuación inicial es de origen o de preferencia clínica, para luego ver lo de las complicaciones o si es que hay que tomar algún tipo de decisión, se hará quirúrgico. Las enfermedades ginecológicas, tales como la ruptura del embarazo ectópico, la ruptura del tumor de ovario, la ruptura del folículo ovárico o la endometriosis, también las abordamos desde el punto de vista quirúrgico, pero ya haciendo un acompañamiento con la especialidad de ginecología. Las alteraciones vasculares, tales como las rupturas de las dilataciones arteriales, como es el aneurisma aórtico o el aneurisma disecante de la aorta, ¿no?, van a ser enteramente una urgencia quirúrgica, a menos que el paciente tenga estabilidad hemodinámica y nos dé un tiempo más para que podamos programar
una cirugía definitiva, pero generalmente se presentan como verdaderas urgencias quirúrgicas. Las colitis isquémicas, las isquemias mesentéricas agudas por émbolos o por trombos arteriales o venosos, también son una urgencia quirúrgica con una manifestación semiológica muy característica. Para eso tenemos que hacer gala de todas nuestras habilidades semiológicas, tanto clínicas como quirúrgicas. Vemos ahí al lado una imagen que son las arteriografías selectivas que nos van a dar mayores luces para poder intervenir. Las enfermedades peritoneales, tales como los abscesos intraabdominales o peritonitis secundaria posterior a una cirugía contaminada, las peritonitis primarias en los casos de infecciones, en pacientes inmunodeprimidos o en pacientes que tienen diálisis peritoneales. Las alteraciones retroperitoneales no las debemos de olvidar, como es la hemorragia, ¿ya? Retroperitoneal por ruptura de algún vaso u órgano que se encuentra alojado en este espacio. Las enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares, tales como el dolor abdominal inespecífico, podemos catalogarlo como un cólico biliar si se trata de una manifestación de dolor en el abdomen superior, gastroenteritis, hepatitis aguda, nuevamente, síndrome del intestino irritable, enteritis actínica, las adenitis mesentéricas, como ya lo habíamos nombrado hace un momento. Esta es la positiva también ya habíamos visto sobre las enfermedades endocrino-metabólicas, y no debemos de olvidar de que las enfermedades hematológicas también cursan con un remedio de abdomen agudo, que por supuesto tenemos que descartar de que si no es clínico, pues se tendrá que descartar desde el punto de vista quirúrgico. Tal es el caso de la anemia de células falciformes, las leucemias, las policitemias, dan manifestaciones clínicas abdominales referidas, pero sí estamos inmersos dentro del proceso del descarte clínico. Otras causas de dolor abdominal son las infecciones e enfermedades inflamatorias, tales como el herpes zóster. Vemos aquí una imagen de una persona, de un paciente que manifiesta erupciones cutáneas que siguen trayectos nerviosos y que van a provocar dolores abdominales intensos y que pueden confundirnos como abdómenes agudos quirúrgicos. Las enfermedades inflamatorias pélvicas en las señoras, el lupus eritematoso sistémico, la mastocitosis sistémica, las panarteritis nodosas, la urticaria, el angiedema, el déficit de C1 inhibidor, púrpura de Solem-Henel, mialgias epidémicas y, bueno, otras causas también que van desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas e inflamatorias. Otra de las causas de dolor abdominal agudo son los tóxicos y drogas. Aquí vemos una araña, ¿verdad? Es el Lactrodectus mactans, que es la viuda negra, que su picadura va a provocar una reactividad abdominal con un característico abdomen agudo, con abdomen en tabla. También está la intoxicación por plomo y los síndromes de deprivación por las drogas. Y lo que les decía de la picadura de esta araña. El dolor referido como causa de dolor agudo están los infartos agudos del miocardio, las pericarditis aguda, las neumonías. Bueno, todos estos pueden originar dolor abdominal y confundir nuestra semiología y nuestra impresión diagnóstica.
Nunca se llega al 100% de la certeza diagnóstica, siempre dejamos una ventana de un porcentaje abierto a hacia la miscelánea. En esto, hablando de misceláneas, están los hematomas de la vaina de los rectos, la migrana, y también están los abscesos del músculo psoas que remedan dolores abdominales, intraabdominales referidos. Son cosas bastante raras, pero siempre hay que tomarlas en cuenta. Todos los cirujanos hemos pasado por ese tipo de duda diagnóstica y algunas veces se nos ha confirmado el mismo acto quirúrgico. ¿Cuáles son las características del dolor que hay que investigar? Son de tipo urente, tal el caso de la enfermedad úlcera péptica, o dolor tipo cólico, que es intermitente, tipo retortijón. Eso es muy característico de las obstrucciones de vísceras huecas, con procesos inflamatorios isquémicos, o un dolor de tipo penetrante, sordo penetrante, que más o menos va dirigido hacia la patología inflamatoria. O un dolor tipo desgarrador, como lo describe el paciente. Ese tipo de dolor se manifiesta como, o se entiende como una perforación visceral. Otras características que pueden acompañar al dolor es la evolución. Es muy importante saber desde cuándo duele y cuánto en una escala subjetiva de dolor duele el abdomen. Por supuesto de que en la evolución tenemos que considerar siempre tiempos. Cuando es menos de 6 horas, podemos decir que son quirúrgicas severas, ¿no? Entre 6 y 48 horas, las patologías más comunes, tales como las colecistitis, apendicitis, y más allá de las 48 horas, las patologías clínico-médicas. Hablando de la intensidad del dolor abdominal, podemos decir de que se trata de severa cuando existe una obstrucción, una perforación o una isquemia mesentérica. De leve a moderada, las llamadas patologías de origen inflamatorio. La localización inicial es importante preguntar. Como verán, estamos haciendo un repaso de una historia clínica, pero muy bien confeccionada. La localización, podemos decir, de que nos ubica en las estructuras importantes. Donde se encuentra el sitio doloroso, pues es el caso cero, ¿no? Y uno va investigando dónde se fue el dolor, si hay factores que agravan o que calman. Y si no es localizado, hay que pensar en un compromiso peritoneal. La migración del dolor, si hay que descartar una patología inflamatoria y podemos siempre pensar de que el dolor va cambiando de ubicación, haciéndose generalizado o focalizándose. La forma de inicio del dolor y las reacciones del dolor. La forma de inicio del dolor es si es súbita, ¿no? Pues nos haría pensar en un proceso obstructivo o isquémico o una perforación. Si es de inicio lento, las causas son de origen inflamatorio. Y si tiene una reacción del dolor o una relación con las ingestas de alimentos, si tiene con los movimientos o si es con la micción o con los movimientos de las extremidades superiores o inferiores, tal como les decía, los abscesos del psoas. Bueno, existe toda una anamnesis en la historia clínica que hay que hacerla de una manera correlativa y bastante criteriosa. Pensar en los síntomas asociados y generales, tales como son la fiebre, la astenia, la anorexia, los vómitos, si existe deposiciones líquidas, ¿no? Y cuánto es su frecuencia, si existe también estreñimiento o cambio en los hábitos intestinales, si existe síntomas respiratorios o urogenitales asociados. Preguntar entre los antecedentes los hábitos
¿no? Si consume tóxicos o no, cirugías abdominales previas, la patología abdominal previa, antecedentes ginecológicos, urológicos, la edad del paciente, que es fundamental averiguar o tenerla siempre en cuenta, las enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, cardiopatías isquémicas, antecedentes familiares como de cuadros metabólicos, genéticos, eh, síndromes mediterráneos, cáncer de colon, etc. Todo nos sirve a la hora de evaluar al paciente de una manera clínica para poder dar nuestra impresión diagnóstica. Estamos en una exploración general. El dolor si es continuo o hay quietud cuando es un dolor somático. Los signos sistémicos que si progresan rápidamente o son progresivos, pero que sí avanzan. El abdomen agudo hemorrágico siempre se presenta con una palidez extrema, con una hipotermia, taquicardia, sudoración. La fiebre es un síndrome en el cual debemos diferenciar si se trató de una febrícula que es sostenida, que es muy característico de las apendicitis, diverticulitis o patología biliar. Fiebre alta en una mujer joven más dolor hipogástrico nos orienta hacia un proceso inflamatorio pélvico. O si la temperatura excede más allá de los 38 grados, más hipotensión, ya estamos hablando de síntomas de shock distributivo, tales como el shock séptico. Una peritonitis difusa, colangitis, pielonefritis, que no están exentos de provocar complicaciones severas y sépticas. En la exploración física abdominal podemos decir de que siempre debemos hacer reglado nuestro estudio, siguiendo el método que se nos ha enseñado desde la universidad, que es la inspección, auscultación, palpación, percusión. En la inspección valorar movimientos, la presencia de hernias, electraciones, cicatrices, distensiones, rigidez muscular, equimosis. A la auscultación valorar el aumento, ¿no?, del volumen del abdomen, si hay disminución o ausencia de los ruidos intestinales, buscar soplos en la misma auscultación abdominal en caso de los aneurismas, o las estenosis arteriales. La palpación se deberá iniciar con una palpación superficial, pasando por una más profunda, buscando sitios álgidos. La contractura abdominal, ¿no?, buscar signos de Bloomberg, Murphy, Rossi, el músculo del psoas y demás signos que son muy bien caracterizados en la inspección física abdominal. Y la percusión, si existe matidez o existe una abolición de la matidez hepática, ya sea en los casos de perforación o obstrucción. El dolor con la tos, ¿no?, pues se manifiesta hasta en una irritación peritoneal de causa ya sea inflamatoria o traumática. La exploración de los orificios herniarios del aparato genital es fundamental al paciente mantenerlo desnudo durante este proceso de investigación. El tacto rectal es una de las armas diagnósticas que tenemos al dedo y a la mano, muy importante. Es en el caso del dolor del lado derecho, la apendicitis pélvica, o de masas reumáticas, si existe la pequecia y demás. El tacto rectal hay que saber valorar muy importante. El examen ginecológico también es fundamental. En el área quirúrgica lo podemos hacer, pero mejor si es que estamos al lado siempre de un especialista ginecólogo. Para complementar todo lo que es una historia clínica,
bien confeccionada, con una semiología muy bien llevada adelante según los procedimientos que hemos aprendido desde siempre, pues nos llega el momento de corroborar una impresión diagnóstica, tales con exámenes complementarios o de gabinete. Para eso tenemos los laboratorios que nos van a ayudar a confirmar una hipótesis diagnóstica. Para eso pedimos hemogramas, cuadros, perfiles hematométricos, generales de orina, electrolitos, glucosa, creatinina, función de nitrógeno ureico, amilasas séricas, enzimas específicas. Al mismo tiempo podemos pedir otro tipo de exámenes de gabinete como son el electrocardiograma, la creatinfosfoquinasa, hacer gasometrías arteriales o, en el caso de mujeres jóvenes, pues pruebas de embarazo. A pesar de que se hizo un interrogatorio, siempre es prudente pedir un examen de prueba de embarazo. Otro tipo de exámenes complementarios son los estudios imagenológicos que van desde la simple placa de rayos X de tórax o de abdomen en decúbito o bipedestación. Son importantes conocer este tipo de exámenes que los tenemos muy a la mano, que son rápidos y económicos, y quien sabe explotar, pues significa mucho. Está la ecografía abdominal, que está al alcance de todos nosotros, y su comprensión y aprendizaje de todo lo que son los órganos intraabdominales. La tomografía axial computarizada para ver colecciones, abscesos, tumores y las patologías retroperitoneales específicamente. Otros exámenes como son las punciones, en el caso del acúmulo de líquido libre en la cavidad peritoneal como la ascitis o sangre, o en diagnósticos como en la lavado peritoneal diagnóstico, la centesis. Las laparotomías exploradoras no son más que la apertura de la cavidad peritoneal para verificar nuestra sospecha clínica diagnóstica. Y bueno, cuando hablamos de abdomen agudo, siempre tenemos que tener en cuenta de que existen grupos especiales, tales como los factores etiológicos diferentes, como en los pacientes diabéticos o que tienen enfermedades concomitantes. Las manifestaciones son siempre atípicas, la mayor incidencia se da por sus complicaciones prontas y mayores índices de mortalidad. Son grupos especiales que debemos de considerar siempre. ¿Cuándo se indica un tratamiento quirúrgico urgente? En los grupos especiales, mayores, pacientes de mayores de 60 años, pacientes obesos, pacientes embarazadas, inmunodeprimidos, pacientes con enfermedades sistémicas como renales crónicos, cirrosis, diabetes, o pacientes intoxicados, o pacientes con sepsis o insuficiencia de órganos, más de uno, es un fallo orgánico múltiple. El manejo del abdomen agudo en estadio 0. El paciente previamente sano con dolor abdominal se define como es un paciente sano con dolor abdominal, que tiene un dolor abdominal agudo clínicamente y que corresponde a una patología leve de manejo médico. Tales son como las infecciones urinarias, valorar si requieren hospitalizaciones o merecen simplemente hacer un seguimiento y observación y no requieren una evaluación por un especialista. Lo podemos hacer todos. Un especialista del área, me refiero, si es urología, ¿no es cierto? Entonces, podemos valorar este tipo de pacientes de esa manera. ¿Qué es el manejo de un abdomen agudo estadio 1? Es aquel paciente con dolor abdominal agudo con hallazgos clínicos que sugieren un proceso intraabdominal ya, pero el diagnóstico no es claro.
requiere hospitalización, hay que hacer exámenes de laboratorio, hay que suspender la vía oral, hacer también exámenes de orina y hacer nuevamente un examen clínico y no dar analgésicos ni antibióticos que pueden enmascarar el cuadro que estamos queriendo investigar. El abdomen agudo, estadio 2, el manejo, con una hospitalización, suspendiendo también la vía oral y un monitoreo hemodinámico cardiovascular con frecuencia cardíaca y tensión arterial. Hay que hacer monitoreos urinarios, evaluación del manejo por el especialista, el cirujano, y también hay que proporcionarse ayudas para clínicas, ¿no? Determinaciones por el cirujano. El manejo en un estadio 3, habíamos dicho es manejo por el cirujano de acuerdo a la causa etiológica. No requiere analgésicos porque ya aplicar opioides solo en el caso del dolor severo para esperar ya la fase de quirófano para una resolución ya definitiva. Antibióticos solo cuando el diagnóstico usted lo tiene que hacer ya el cirujano tratante. Bueno, en las entidades clínicas específicas podemos hablar mucho sobre las pancreatitis agudas, sobre su etiología, el diagnóstico y el tratamiento en las apendicitis, diverticulitis, ruptura de aneurismas aórticos. Cada uno tiene un protocolo de secuencia que hacer con ellos para llegar a una conclusión en el tratamiento, pero que sea favorable. También están las isquemias mesentéricas agudas, las litiasis biliares, que son importantes tratarlas, ¿no? Sabemos muy bien de que es una patología muy frecuente en nuestro medio y que debemos de tomarlo en consideración siempre. Las colecistitis agudas, coledocolitiasis, colangitis, que son una gama de entidades que se presentan como síndromes sistémicos agudos o crónicos. Las peritonitis, que es una inflamación de la cavidad peritoneal, ya sea por traumas, irritantes químicos o procesos inflamatorios. Los abscesos intraabdominales, tenemos toda la gama de estudios que ya habíamos hablado en nuestro arsenal de diagnóstico para poder llegar a una buena conclusión. Bueno, creo que esas son todas las diapositivas que he podido compartir con todos ustedes, no sin agradecerles en el momento de la atención y siempre tengan por favor en cuenta de que la semiología y el registro de los datos del paciente son importantes. Ustedes como internos de nuestros hospitales, por favor, siempre guarden toda la presencia y todo el cuidado al momento del examen clínico del paciente, el pudor y la confianza que se debe tener con el paciente es muy importante. Bueno, es un pantallazo un tanto bastante general. Yo creo que durante sus rotaciones específicas por las especialidades van a profundizar mucho más como recordatorio, porque ustedes ya llegando al internado y a los servicios, llegan a aplicar todo lo que han podido hacer y aprender en 5 años de carrera universitaria en las aulas. En el internado es ya momento de aplicar los conocimientos. Bueno, solamente quiero despedirme de todos ustedes. Yo les espero en el hospital para poder hacer una práctica que nos beneficie a todos, en especial a ustedes, y vengan con toda la predisposición de aplicar lo que ya han aprendido. Y nosotros estamos ahí como sus monitores y
para poderse hacer el seguimiento con ustedes. Bueno, muchas gracias. Doctora Bueno, Verdugués. sí, para nosotros es, pues, nosotros más bien los agradecidos, doctor, por habernos dedicado un poquito de su tiempo. Ha sido una tarde un poco larga para los chicos, pero espero que haya sido muy provechosa para ellos, ¿no? Que le saquen el provecho, esa es nuestra inquietud. Y como usted ha dicho, pues ya se verán en el hospital los que vayan a rotar a la Caja Nacional. Y también estoy viendo la probabilidad de que durante este año hagamos las sesiones clínicas que pensábamos hacerlas de forma presencial antes, ¿no? Del COVID. Entonces, ahora tal vez cada 2 meses podríamos presentar una historia clínica y hacer una revisión, ¿no? De algún paciente y como una sesión clínica para que participen todos de todos los hospitales. Eso está como una propuesta. Yo sé que con usted siempre vamos a contar, es de los coordinadores que siempre nos ha colaborado en estos cursos que hemos hecho. O sea que muchísimas gracias, doctor, y pues estamos ahí en contacto. Muchas gracias, doctora, y a todos ustedes por la atención prestada y nuevamente les espero con mucho gusto. Vamos a compartir nuestra labor asistencial y de aprendizaje y hay que estar pues activados, animados, emocionados por llegar a todos ellos, que nos va a ayudar a todos muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora, y a todos ustedes. Muy bien. Buenas noches, doctor. Bien, chicos, entonces con nosotros mañana nos encontramos a las 9 de la mañana. Yo creo que vamos a entrar, ¿no? Porque está habilitado para mañana también el Zoom. Entonces, nos encontraremos a las 9 de la mañana y ahí nos organizamos para empezar con la parte de psicología. Y yo ahora voy a revisar los videos que ha mandado la psicóloga y como les decía, he estado pensando que lo más práctico va a ser que yo voy a crear un classroom y les voy a mandar el código para que todos se anoten